Hola, ¿cómo están? Ya hablamos acerca del texto, de sus características, de cómo me doy cuenta de que un texto es literario o no es literario. Ahora vamos a hablar de algunos tipos de texto, ¿sí? Del narrativo, por ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que una prosa es narrativa? Bueno, básicamente por que estamos hablando de una serie de acontecimientos, una serie de eventos puestos en una línea de tiempo, ¿sí? Las cosas estaban de esta manera, estábamos en tal lugar, ¿sí? Presenta un marco determinado en este lugar, en este tiempo, con estos personajes, y luego ocurrió esto, después pasó lo otro, y así. Entonces, me va narrando, me va contando lo que pasó en orden, ¿sí? A través de un tiempo determinado. No así el texto descriptivo, por ejemplo, que en todo caso va a detenerse a mirar y me va a contar cómo era determinada cosa. Va dándole pinceladas, ¿sí? Y no necesariamente llenando de adjetivos, sino va describiendo, va contando cómo es algo, no necesariamente con acciones ni con adjetivos, sino con conceptos. Va pintando un cuadro de situación, un cuadro de costumbres, va dando pinceladas de palabras para armar una determinada situación, algo visual, también cómo se sintió algo, cómo se sintió eh, que el barco zarpara, cómo se sintió que, no sé, una persona comiendo algo nuevo. En general tiene que ver con esto, con la impresión en los sentidos de algo, ¿sí? El texto argumental lo que intenta es decirme, yo pienso esto, fundamentarlo y en algún punto convencerme de lo que está, o por lo menos fundamentando, ¿no? Por lo menos fundamentar em, qué es lo que se piensa, qué es lo que se dice, por qué, y en algún punto tratar de convencerme, ¿sí? Em, a diferencia del texto informativo, por ejemplo, el texto informativo lo único que hace es traerme nueva información al respecto, una novedad, una actualización, algo que yo no sabía, ese texto lo expone, ¿sí? El texto explicativo o expositivo justamente me explica un tema. ¿Sí? Puede ser, no sé, el típico texto expositivo es el que está en los manuales, ¿sí? O en el libro de biología, en el libro de geografía, ¿sí? Que me explica un tema, ¿sí? Un tema también nuevo, pero no me da solamente la información, sino que me explica cómo funciona. Me explica cómo funciona un determinado artefacto o la ley de gravedad, ¿sí? Y el texto dialogal, que es muy propio del teatro, ¿sí? El texto dramático, digamos, el género dramático, en realidad todo lo que hay que decir, toda la acción, todo pasa por el diálogo. Em, no necesariamente tiene, a veces tenemos un fragmento de texto dialogal y no necesariamente es una obra de teatro, pero básicamente se trata de esto, de dos o más personas hablando, ¿sí? No hay monólogos internos acá, sino que hay, para que sea un texto dialogal, tiene que estar la rayita de diálogo y hablar uno, hablar otro, hablar uno, hablar otro. Es tal vez el más fácil de reconocer por su forma. Espero que les sirva entonces esta descripción de los tipos de texto.